Seguimos haciendo en vivo, séptima temporada de Nuestra Voz con el soporte periodístico cefin.com.ar. Quiero recordar también lo que está pasando en Sastre, un consejo municipal que no pudo asumir. Hay una especie de golpe de Estado que la intendenta está presionando para que no asuman las nuevas autoridades del Consejo Municipal. Un verdadero papelón que vamos a tratar de seguirlo prontamente. Estamos con el fiscal regional a cargo, precisamente después de la renuncia del doctor Ricardo Fecia, el doctor Jorge Neciel. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hace bastante que queríamos charlar con usted, porque la verdad, y en estos últimos tiempos nos preocupa lo que está pasando en el departamento de la capital, pero en Santa Fe, departamento de la capital con más de 60 homicidios, en Santa Fe, al revés, 10 homicidios. No, exactamente, concretamente sobre unos 72, 73 homicidios que estamos investigando en este momento en lo que va de estos 5 primeros meses del año. 62, 63 se corresponden al departamento de la capital. El resto son de algunos departamentos en los que también intervenimos, como San Justo, San Jerónimo y parte del departamento de Garay. ¿Qué está pasando? Porque estamos viendo mucho lo que vemos, observando, de acuerdo a los comentarios periodísticos, tiene que ver con los dealers barriales, el enfrentamiento en distintas gavillas, ¿no? Muchos de los hechos que investigamos son en general muy distintos entre sí, tienen sus propias particularidades, pero en general vemos que existe todos están traspasados, digamos, por ciertas temáticas que se van reiterando, es decir, grupos barriales que se reiteran en los nombres, en las menciones, en las referencias, muchas veces lamentablemente no necesariamente o no debidamente formalizadas en una declaración testimonial, porque indudablemente el temor de muchas personas que pueden llegar a ser testigos de los hechos hace que no brinden su espontánea colaboración a la investigación y se haga difícil la investigación. Entonces, indudablemente hay temáticas que son reiteradas en la mayoría de estos hechos, disputas territoriales por distintas economías delictivas, entre ellas, por ejemplo, la del narcomenudeo o de otro tipo de cuestiones delictivas, incluso las usurpaciones de vivienda que vemos que se reiteran, muchas veces como prolegómenos de estos hechos y otras veces como sucedáneos, es decir, se dan a partir de un hecho de homicidio, a veces se suceden después otros hechos delictivos más que son quema de viviendas o usurpaciones directamente. Hay un proyecto de dos legisladores, dos senadores, que yo entiendo que no se puede concretar, que tiene que ver con el narcomenudeo en nuestra provincia. Esto es una cuestión federal, yo lo entiendo así, y el doctor Gutiérrez, que estuvo el presidente de la Corte hace un programa 2 aquí en nuestro programa, manifestaba esto totalmente. ¿Cómo ustedes compatibilizan su trabajo a nivel de justicia provincial con ese narcomenudeo que se ve en nuestro barrio? Con respecto al proyecto en sí, el Ministerio Público de la Acusación no tiene por el momento, al menos no desde la Fiscalía Regional, una postura institucional en el sentido de avalar o no, en primer lugar por el respeto que merece la función legislativa, es atribución de los legisladores, en todo caso, promover este tipo de variantes en el procedimiento. Y concretamente, sí, por supuesto que sería deseable una mayor articulación con la justicia federal en cuanto a poder estructurar metodologías y estrategias comunes para abordar situaciones que comprenden esta problemática. A veces, lamentablemente, se limita la situación a poner en conocimiento de la justicia federal menciones o referencias que se hacen respecto de la vinculación de los hechos que nosotros investigamos con situaciones que se corresponden con el narcotráfico. Y concretamente también siempre existe la precaución en los allanamientos que se llevan a cabo de otorgar inmediatamente intervención a los jueces federales o a los fiscales federales concretamente ante el hallazgo de estupefacientes o ese tipo de sustancias. Estamos hablando de 62 homicidios aquí en Santa Fe, 72 en esta región y pocos juicios.
¿por qué se llega a concretar pocos juicios? Sí, hay una dinámica que hoy se está adecuando, no solamente con respecto a homicidios, sino con respecto a la mayoría de los hechos. En nuestra zona en particular, en nuestra regional 1 en particular, se tornó bastante dificultoso en los últimos 2 años llevar adelante juicios orales. Nosotros fuimos de las fiscalías regionales la que menor proporción de fiscales se asignó desde un principio. Sí. Comenzamos las tareas con prácticamente 1/3 de los fiscales previstos en la ley, a diferencia de otras regionales que tuvieron mejor fortuna en ese sentido, por circunstancias propias de los concursos, etc. Además de ser la tercera parte en cantidad de fiscales, también hay que decir que no tienen personal trabajando con ustedes, infraestructura tampoco. Sí, es algo que con el tiempo se va acomodando, pero que indudablemente todavía se resiste, digamos, en su complementación definitiva. A eso hay que sumarle la poca experiencia de algunos fiscales. Sí, en general quienes han asumido la función desde un principio, algunos proveníamos ya de experiencia de años en el Poder Judicial, sí, y otros de la función privada también, y algunos de la función académica o de las actividades. Me refiero a eso, pero, los que no venían del Poder Judicial. Pero han demostrado estar a la altura de las circunstancias, en mi opinión al menos. Quienes no pertenecían al Poder Judicial estuvieron a la altura de las circunstancias, indudablemente peleándola día a día con los recursos con que se contaba. En los últimos meses se han incorporado algunos nuevos fiscales y algunos más que van a pasar de los que pertenecían a lo que se puede denominar el viejo sistema, que están a punto de traspasarse a nuestras filas, por así decirlo, y esto permite ir estructurando algunas metodologías algo más orgánicas, como por ejemplo la creación de fiscalías especiales que abordan específicamente determinadas cuestiones o conductas delictivas, y un trabajo un poco más ordenado y organizado. Con respecto a los juicios, que refería concretamente, hasta este momento el fiscal que tenía que afrontar la realización de un juicio oral y público implicaba abocarse exclusivamente a esa tarea durante prácticamente al menos 2 semanas, una de preparación y una de juicio, y el resto de su fiscalía quedaba inmovilizada hasta que sucediera el juicio. Hoy, a través de la conformación de equipos fiscales y de fiscalías especiales, es probable que en un futuro inmediato podamos adoptar una dinámica que posibilite una frecuencia mayor de los juicios. Hace unos días, horas, escuché al ministro Puyaro de Seguridad decir: nosotros nos cansamos de meter presos a los delincuentes y la justicia los deja en libertad. ¿Hay algo de cierto en esto? En alguna medida puede ser cierto, porque indudablemente tenemos que distinguir claramente lo que es un accionar preventivo policial de lo que luego es la institucionalización de una situación de privación de la libertad, donde en primer lugar el fiscal debe examinar los elementos con que cuenta para poder ir ante los estrados judiciales a solicitar una prisión preventiva por parte de un juez, y luego el filtro también que representa el juez, en el buen sentido de la palabra, que de hecho en otras provincias es llamado juez de garantías, en la nuestra es llamado juez de la investigación penal preparatoria, pero es quien precisamente se establece como en un rol imparcial entre el fiscal que impulsa la acción y la acusación y la defensa que la resiste. Entonces, indudablemente, si no se superan determinados recaudos o requisitos que la ley prevé concretamente para que proceda a la prisión preventiva, la misma no se adopta en un primer momento. Muchas veces tenemos que tener en cuenta que la detención inicial de una persona, su posibilidad de seguir privado de su libertad a través de una medida de prisión preventiva dependerá de la existencia o no de antecedentes penales con que él mismo cuenta. Y cuando hablamos de antecedentes penales, concretamente a los fines de prever una posibilidad de prisión preventiva, tenemos que hablar de condenas concretas que tenga. Lamentablemente, por circunstancias propias del viejo sistema, no atribuible a sus operadores, jueces, fiscales, secretarios, sino a lo que el sistema en sí mismo representaba o representó en su estructura, existen personas que tienen lo que se denomina vulgarmente un frondoso prontuario, es decir, una planilla prontuarial cargada de causas abiertas
muchas de esas archivadas por el transcurso del tiempo, por la prescripción o porque no se reunieron los elementos necesarios y en definitiva nunca se arribó concretamente a una condena. Es decir, quien parece o parecería tener un frondoso prontuario en realidad no tiene una sola condena. Nuestra metodología en estos 2 últimos años y algunos meses en que lleva en funcionamiento el nuevo sistema es lograr salidas rápidas a las investigaciones que llevamos a cabo, a la resolución de los conflictos que esas investigaciones representan y por un lado la posibilidad de restaurar o restablecer el orden alterado a través del delito de alguna manera composicional o de alguna manera restaurativa y concretamente cuando corresponde también a través de la imposición de una condena y una pena. Y en tal sentido, la circunstancia a veces de acudir al juicio abreviado como una herramienta práctica y válida, si es bien utilizada, para lograr una condena efectiva y rápida, nos coloca en una situación de que alguien que hasta ahora venía de varios años acumulando procesos sin condenas, de pronto tiene una condena. Y eso tiene que ver para el futuro porque en lo sucesivo el incurrir nuevamente en un delito implicará que esa persona seguramente quedará con la imposición de una prisión preventiva. En su origen es un fiscal de homicidio que ahora está ocupando un cargo como fiscal regional. Lo sé, también una persona de trabajo y honesta. En estos 2 años y piquito de este nuevo sistema procesal, Código Procesal Penal en la provincia de Santa Fe, ¿sintió que han dejado en libertad algún asesino o un delincuente por falta de investigación o por poco tiempo en la investigación? Después dijeron entre ustedes, mirá, está. Sí, tenemos que hacer caer después. A veces indudablemente uno tiene el convencimiento de que alguien puede haber incurrido en un determinado delito, concretamente en lo que nosotros investigamos en los homicidios, pero que los elementos no resultan indudablemente suficientes. A veces es una decisión propia de los fiscales y a veces la apelación de una prisión preventiva hace que el camarista o los camaristas que intervienen no resulten convencidos de que los elementos eran suficientes o de que los riesgos de que esa persona transcurra el proceso en libertad sean tales como para justificar una prisión preventiva y se le otorga la libertad. Nosotros afortunadamente vemos que en estos 2 años y algo se ha evolucionado en la labor investigativa en una coordinación mucho mayor con los grupos policiales con los que se trabaja, con la conformación de cuerpos especiales específicamente asignados a la investigación, con una coordinación también con los equipos periciales, con la policía científica concretamente, y se va avanzando en esa coordinación. Permanentemente estamos haciendo encuentros los fiscales con distintas áreas de la investigación, desde las Juntas Especiales de Salud Mental, Subsecretaría de la Niñez, bomberos, áreas de investigaciones periciales y coordinando las formas de actuación. Y se va adecuando una investigación a elementos más sólidos. Hoy contamos, cuando realmente se dispone la detención de una persona, con elementos más sólidos que permiten luego sostener eso hacia un juicio. Doctor Necioni, muy gentil por esta presencia aquí en Nuestra Voz en Vivo. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. El doctor Jorge Necioni, a cargo de la Fiscalía Regional, hablando de lo que a usted le interesa realmente, los homicidios, los delitos, los robos en la capital santafesina y en el centro norte de la provincia. Después de la pausa, el secretario general de la CGT, Claudio Girardi.